nueva oportunidad en busca de unidad de familia, desarrollo de empresa y contribuir con un país, Colombia, que ustedes y yo sabemos lo merece. Hoy tenemos un invitado que no voy a seguir con las frases de cajón diciendo que es muy especial, pero sí, es muy especial. Un pionero en el concepto del mercadeo digital en Colombia. No hablo de la región, en Colombia. En su momento fue gerente de una importante organización que se llamó Código Marketing. Santiago López Valencia, hoy en día director de plataforma SST. Santiago, un gusto tenerte hoy en este espacio. Muchas gracias, Aurelio. Muchas gracias por la invitación. En la cotidianidad de las empresas, de familia y no familia, el día a día, la rutina, digamos que nos invade. Y dejamos de hacer lo importante como frase de cajón por hacer lo urgente. Pero hay una normatividad, Santiago, que día a día es más exigente y es el tema de la salud y la seguridad en el trabajo, que es hoy la razón de ser de plataforma y lo que te ocupa como profesional y como líder de este equipo. Hablemos un poco desde la norma y desde la cultura organizacional de la salud y la seguridad en el trabajo. Muchas gracias, Aurelio. Sí, como bien lo decías ahora, yo he tenido la gran virtud, no, la gran Oportunidad. oportunidad, exactamente, muchas gracias, de estar como en los diferentes mundos frente a lo que es el mundo profesional. He estado de este lado como empresario, como gerente, y también he estado en algunas ocasiones de este otro lado como empleado. En el mundo empresarial, desafortunado o afortunadamente, se nos vinieron en los últimos, yo diría que unos 10 años, diferentes elementos, perdón, que vino aquejando mucho a las organizaciones. En la parte contable y fiscal, todo lo que tiene que ver con las reformas tributarias, lo que tiene que ver con el manejo de datos, todo lo que tiene que ver con esa privacidad de datos. Y en la seguridad y salud en el trabajo no ha sido algo diferente a ello. Normalmente en las organizaciones existen dos brechas que me he propuesto encontrar los medios de cómo acercarlas y cómo romperlas. Desde el punto de vista de empresarios, aquel empleado que no realiza mucho y está por su sueldo. Y desde el punto de vista de empleado, aquel empresario que lo único que hace es tratar de sonsacarlos, tratar de explotarlos para poder obtener el mayor beneficio. Cuando uno va a la realidad, no es ninguno de los dos extremos. Desde el punto de vista de seguridad y salud en el trabajo, ese es un punto muy crucial a trabajar. ¿Cómo llego yo a este mundo de seguridad y salud en el trabajo? Como tú lo decías ahorita, yo fui pionero en todo lo que tiene que ver con marketing digital. Soy ingeniero de sistemas como formación de base, pero soy bombero voluntario hace cerca de 20 años. Y allí fue donde me incurrí en este mundo de la prevención, me hice profesional de seguridad y salud en el trabajo, y allí es donde vengo con esta visión de cómo empezar primero a integrar este mundo. Te quiero interrumpir, perdón, en este momento porque dijiste, Santiago, una palabra que a mí me parece mágica y es prevención. Yo asocio la cultura de la salud y la seguridad en el trabajo no como algo para corregir, sino para prevenir y evitar situaciones que afectan al ser humano y por ende a la organización. De acuerdo, Aurelio. Muchas organizaciones, de hecho, han visto la seguridad y salud en el trabajo como un cumplimiento de norma. De hecho, cuando uno va a cumplir la norma, tiene dos opciones para hacerlo. O hacerlo desde el punto de vista coercitivo, es decir, si no la cumplo voy a obtener sanciones administrativas, civiles o penales, que inclusive están incurridas en el mundo de la seguridad y salud en el trabajo, o realmente lo haces por su fundamento de norma, que es precisamente todo lo que tiene que ver con prevención. El objetivo de la seguridad y salud en el trabajo es precisamente preservar a todos esos colaboradores tal cual o en una mejor condición de cómo ingresaron a la organización.
De allí que la prevención es algo fundamental y donde precisamente los empresarios, si lo vieran desde este punto de vista, no lo verían como un costo para la organización, sino que en realidad lo estaría viendo como inversiones. Yo hoy soy testigo de que cada vez más hay una cultura y una convicción de la salud y la seguridad en el trabajo. Claro que hay excepciones de organizaciones que se limitan al cumplimiento de la norma, pero digamos cuáles serían, digo tres por no decir cuatro, cuál sería la tríada fundamental que sustenta la salud y la seguridad en el trabajo. O sea, los puntos que como empresarios, sin caer en recetarios, se deben mirar para eh, generar unas condiciones amables de trabajo y además para cumplir la norma. Perfecto. Primero hay que tener en cuenta que cuando hablamos de salud, en estos momentos se habla de salud en dos vías, la parte física y la Y parte mental. mental. Exactamente. Desde la parte mental hay un elemento que es muy importante, que es lo que tiene que ver con la valoración de riesgo psicosocial. De hecho, está por norma que se debe realizar de manera bianual. Allí los, digamos, empresarios han dejado un poco de lado algo que es el clima organizacional, pensando o aduciendo que cuando yo hago la parte psicosocial, aquí ya estoy teniendo en sí la parte de ese clima, que son dos mundos muy distintos. El uno, que es el clima, me está midiendo desde la organización y la parte psicosocial, digamos que nos está midiendo desde la parte del individuo. Entonces, allí es donde está como esa gran diferencia entre las dos. Entonces, eso desde el punto de vista psicosocial. Cuando vamos a mirar ya desde el punto de vista general, yo diría que un punto siempre de partida será el análisis de todos los riesgos. De hecho, pues nosotros los profesionales en seguridad y salud en el trabajo partimos de algo que es la matriz de identificación de peligros y valoración de riesgos. Allí empieza a esbozarse todo lo que debemos hacer. De hecho, aquí hay un punto muy importante que cuando hablamos desde el punto de vista legal hay que hacer dos diferencias. Hubo una norma que se generó después que se llama los estándares mínimos, que es la 0312, y otra por acá que es la 1072. Hay muchos que se enfocan simplemente en cumplir esta resolución porque tiene menos estándares que esta. Aquí el punto no es no cumplir, o sea, cumplir o la una o la otra, es simplemente cumplir a lo que en realidad yo necesito bajar mi nivel de riesgo. Cuando yo hago ese bajar nivel de riesgo, en realidad estoy obteniendo importantes elementos donde se convierte en inversiones más que en gastos. Por ejemplo, lo que es la reducción en cuanto al ausentismo laboral, reducción frente a situaciones adversas que nos pueden conllevar a precisamente ese deterioro en la productividad en las organizaciones, que es quizás lo que muchas organizaciones dejan de lado. Entonces, allí, digamos, hay como dos pilares. Sí, Si estoy equivocado, me corriges. Puede que en el inmediato plazo la aplicación de la norma, el seguimiento de la norma y el perfilamiento de la organización se vea como un gasto. Pero en el inmediato plazo, eso va a redundar en productividad, en disminución de índices de ausentismo, en la parte, digamos, física y también en la generación de un clima que genera resultados más productivos. de acuerdo. Allí, digamos, tocas un tema que es muy importante, que es algo precisamente en lo que también estamos trabajando desde nuestra organización, que nuestra organización se llama Vía Vital como tal. Yo allí soy el director de plataforma SST. ¿Cómo llego allí? Pues precisamente por toda mi base de ingeniería. Entonces, acá dentro de la organización, uno de los puntos que hemos pensado mucho son dos frente a esos colaboradores. Primero, ¿cómo reducimos esos niveles de ausentismo? Que finalmente son costos directos para la organización, a pesar de que muchos los ven como ocultos, porque finalmente ese ausentismo es recompensado vía ARL o vía EPS, ¿cierto? Pero como tal, la productividad disminuye. Ese es un punto. Y el otro punto tiene que ver con la parte de rotación de personal. Las organizaciones se han puesto a pensar realmente cómo extender esos tiempos de vida
de los colaboradores al interior de la organización. Y es allí donde esa parte del nivel de psicosocial nos puede ayudar mucho a enmarcarlo desde esa batería de riesgo psicosocial y desde esa parte de mediciones de clima laborales. Podríamos decir que un plan de salud y seguridad en el trabajo forma parte del ADN de una organización, que no existen dos organizaciones iguales, que los planes no son un copy-copy o un De copy-pega, acuerdo. que se conviertan en una rutina, sino que algo que refleja la identidad de la organización. Absolutamente de acuerdo con eso, Aurelio. Hay que tener en cuenta una cosa. Yo diría que seguridad y salud en el trabajo es de las pocas áreas, y digo pocas porque no quiero ser atrevido a decir la única área que tiene que ver completamente transversal con la organización. Tiene que ir desde la parte operativa, de los procesos de base, etcétera, hasta la alta gerencia. Absolutamente todos los renglones lo toca. Y un punto muy importante de lo que acabas de decir es que en ocasiones las organizaciones piensan que implementar los sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo es hacer copy-paste de formatos. Y eso nos lleva precisamente a los errores que han tenido las organizaciones cuando han querido implementar sistemas de calidad que han hecho copy-paste de sistemas de calidad. Y lo que conlleva eso es que la organización termina trabajando para los sistemas de calidad y no al revés como tiene que ser. El sistema de calidad trabajando para la organización. Otro paradigma sería afirmar que el sistema de salud y seguridad en el trabajo es para las grandes organizaciones. Y la visión que yo tengo es, empiece desde que usted no es una gran organización para que esa cultura se vaya imbuyendo, se vaya convirtiendo en la cotidianidad, en lo evidente, y así se minimizan riesgos y por tanto también, seamos francos, se maximiza productividad. Aquí, digamos, te lo voy a responder desde dos formas. La primera, desde la forma que a mí personalmente no me gusta, que es hablar desde el punto de vista legal. Desde el punto de vista legal, desde que haya una organización, ya debe haber un sistema de gestión, obviamente escalable de acuerdo a la cantidad. Por ejemplo, unidades residenciales. Las unidades residenciales hoy en día tienen cero colaboradores, cero empleados. Quitemos la palabra colaboradores y pongamos la palabra legal de empleados. Normalmente todos son por prestación de servicios. Aún estas organizaciones tienen que tener un sistema de gestión. Entonces, eso es la respuesta desde el punto de vista legal. Ahora, la respuesta desde el punto de vista del deber ser. Cuando yo tengo seguridad y salud en el trabajo, como bien lo dijiste, desde que yo inicio y voy conllevando la organización bajo esa cultura organizacional, voy obteniendo mejores resultados. Día a día podríamos decir que por tu experiencia, que eres un conocedor a fondo del tema, ¿cómo estamos en Colombia en ese tema? Yo pienso que cada vez vamos engrosando más la línea del deber ser. Allí pienso que nos vamos acercando cada vez más. Muchos profesionales en seguridad y salud en el trabajo precisamente están adoptando esta visión, porque como te decía antes, lo que se dedicaban a hacer era simplemente eso, y como tú lo dijiste, esos copy-paste de sistemas o formatos que al final no conllevan a nada. Entonces, cada vez nos vamos acercando más a esto, con un elemento adicional. La parte preventiva, que fue donde, digamos, arrancamos inicialmente, es algo que no tenemos casi que ningún adulto en nuestro ADN, por lo menos en nuestro país. Cuando vamos al médico, vamos a hacer elementos correctivos, pensar en exámenes preventivos y salud preventiva. Y de hecho, aprovechando parte de lo que hoy en día se está generando tanto debate alrededor de nuestro sistema de salud, esa parte preventiva no está siendo tan importante y tan crucial. Cuando miramos seguridad y salud en el trabajo, primero desde esa parte preventiva, segundo, desde esa parte de cómo en realidad yo le empiezo a agregar ese valor a mi organización, ahí es donde se vuelca la concepción. Eh, Sin caer en recetarios, entendiendo, y ya lo dijimos, que cada organización es diferente, una organización que quiera
no obstante por cumplir la normatividad, que ya lo dejamos claro, sino que quiera empezar a ahondar en el tema, ¿cuáles serían los pasos iniciales del ABC? Bueno, yo pienso que es muy importante empezar primero conociendo la organización y conociendo los riesgos de la organización. Ahorita me preguntaba sobre los tres pilares, te dije dos, que era la parte psicosocial y la parte del sistema de gestión, como tal, frente a los riesgos y los colaboradores. Hay un tercer elemento importante que tiene que ver con la infraestructura, ya con las sedes, con esos centros de trabajo, que es cuando hablamos de los planes de emergencia. Entonces son, digamos, como esos tres elementos. Redondeando, digamos, como esa idea frente a esos tres elementos, yo pensaría que lo primero es conocer la organización, su nivel de riesgo frente a su objeto social. De allí tenemos en cuenta, digamos, como ese número de colaboradores, empezar a mirar cuáles son los diferentes niveles de riesgo a los que están enfrentados cada uno de esos colaboradores y allí empezando a realizar la mitigación. Siempre nosotros los profesionales en seguridad y salud en el trabajo hablamos de tres momentos de mitigación: fuente, medio y persona. Normalmente cuando nosotros mitigamos en la fuente es muy poco probable desaparecer esas fuentes de peligro. Allí miramos en el medio y si no pudimos, pues terminamos en la persona con elementos de protección personal, con capacitaciones, con políticas, con programas, etcétera. Pero allí yo diría que ese es como el punto crucial. Allí es conocer la organización, mirar ese punto de esos estándares mínimos, mirar qué estándares mínimos, pero qué estándares que no son mínimos son necesarios para la organización. Muchos se han quedado en esa discusión. Por ejemplo, para las organizaciones pequeñas de menos de 10 colaboradores, estamos hablando, y de riesgo uno, estamos hablando que son cerca de 7 estándares. Pero cuando vamos a mirar, por ejemplo, elementos como investigaciones de accidentes de trabajo, es también hace parte de ese sistema. Entonces hay elementos que son adicionales a esos estándares mínimos que es necesario también implementar y no quedarse simplemente en ellos. Santiago, a riesgo de parecer muy coloquial, ya te encuentras frecuentemente con la siguiente expresión: no, hombre, no dramatices, ¿eso qué nos va a pasar a nosotros? Eso es absolutamente normal que las organizaciones lo dicen y es más, acompasan esa frase con, no, yo puedo vivir con ese riesgo. O yo Eso, lo asumo sí, o yo asumo ese riesgo, exactamente. con una salvedad. Siempre hay niveles de riesgos, el riesgo nunca es cero, pero el De reto de acuerdo. la administración es minimizarlo. Adelante. De acuerdo. De hecho, para nosotros, nuestro gran sueño utópico es decir, cero accidentes, cero situaciones más, hasta cero incidentes, que son dos elementos allí importantes. Pero en realidad, cuando uno empieza a mirar lo que son esos riesgos, yo pienso que las organizaciones han venido creciendo. Hasta hace unos años era muy normal ver organizaciones que no pagaban seguridad social, que se hacían, digamos, los de la vista gorda, inclusive parto de la buena fe por parte de algún tipo de necesidad, sin darse cuenta de lo que eso podía conllevarles y el costo que eso les lleva. Hoy en día ya las organizaciones mínimo parten de ahí y es como hoy en día hablar frente a la primaria, al bachillerato, un pregrado, una especialización, magíster. Entonces, el mínimo en estos momentos casi que partimos que ese es un estándar cero que ni siquiera se habla como estándar. Pero allí es muy importante reconocer esos riesgos y poderlos empezar a mitigar. Es algo así como el cuento de los seguros. Normalmente las personas dicen, ¿yo para qué compro un seguro? Finalmente corro el riesgo. Entonces, por ejemplo, las motocicletas dicen, no, yo no voy a comprar un seguro de daños a terceros porque yo corro el riesgo y manejo con cautela. Pero cuando tú vas manejando y te haces al lado de un carro de alta gama, te has preguntado qué ocurriría si llegas a hacerle un daño. Y ahí sí en ese momento es donde empezamos a decir, miércoles hubiese tenido el seguro. Entonces yo creo que es casi que la reflexión. No esperemos a que lleguen esos momentos donde no solo haya demandas, que es digamos a lo que finalmente más le tememos, es cómo hacemos que para que no hayan esas situaciones tan adversas y que podamos prevenirlas de forma completa. Un último comentario en este tema extenso y apasionante. Podríamos asociar
la salud, la salud y la seguridad social, perdón, la salud y la seguridad en el trabajo como parte de la responsabilidad social de las organizaciones con el ser humano. Absolutamente claro, Aurelio. Y aquí, digamos que me apropio mucho de ese tema psicosocial, que es quizás el que dejan de lado muchas organizaciones. ¿Qué ocurre con las personas? Nosotros normalmente tenemos un elemento que es el estrés, que en nuestros antepasados fue de gran utilidad, que era cuando teníamos situaciones donde teníamos que reaccionar rápidamente, salir corriendo, donde había ese desgaste físico, nuestro cuerpo allí equiparaba toda esa descarga de adrenalina y demás elementos y hacía que el cuerpo fisiológicamente se regulara. Hoy en día, ¿qué está ocurriendo con nosotros? Normalmente tenemos disparados esos niveles de estrés, pero siempre nos quedamos en una forma pasiva. Y allí es donde nuestro cuerpo empieza a tener esas situaciones tan adversas de índole mental y de índole fisiológico. Entonces, aquí yo diría que desde ese punto de vista de responsabilidad social, ese punto de psicosocial es un elemento muy importante y a su vez tener en cuenta que nuestros colaboradores siempre deben de estar en una mejor condición física. Muy bien. Santiago, quienes hayan quedado enganchados, que es imposible no quedar enganchado con el tema, ¿cómo contactar a Santiago Flores Valencia? Bueno, me pueden contactar a través de mi correo electrónico sflores, s de Santiago, flores con z, @gmail.com. Ah, O también puede ser a través de mi celular, teléfono 301-412-9632. muchas gracias, Santiago. Muchas No gracias a ti, olviden, Aurelio. no olviden nuestro correo electrónico Aurelio Vélez 57 @gmail.com. Este ha sido un nuevo encuentro en busca de unidad de familia, desarrollo de empresa y contribuir con nuestro país, Colombia, que ustedes y yo sabemos lo merece.